Mi nombre es Miguel Álvarez, soy trailero desde los 22 años y ya pasé los 40. Siempre he dicho que lo más peligroso en este trabajo no es el camino, es el sueño. Y esta vez, el sueño me alcanzó. No olvides suscribirte para más historias como esta. Iba rumbo a Monterrey, manejando de noche. Para mantenerme despierto, empecé a grabar una bitácora de voz. Nada del otro mundo. Solo pensamientos sueltos, chistes malos, lo que fuera para no quedarme dormido. La carretera se extendía frente a mí como una serpiente negra, devorando kilómetros bajo las ruedas del tráiler. El asfalto brillaba bajo la lluvia, reflejando las luces amarillas de los faros en charcos que parecían ojos abiertos en la oscuridad. San Luis Potosí ya quedaba atrás y Monterrey era solo una promesa lejana en el horizonte. Para mantenerme despierto, como tantas otras veces, encendí la grabadora. La bitácora de voz era mi compañera en esas largas noches de soledad mecánica. Bitácora de Miguel Ángel Rojas, 3:7 AM, carga pesada, ruta 57, lluvia moderada, nada fuera de lo usual. Mi voz sonaba cansada, arrastrando las sílabas como si el sueño ya se me hubiera subido a los párpados. Respiré hondo, ajusté el volante y seguí adelante. La radio solo emitía estática, así que la apagué. Solo quedaba el sonido del motor, el golpeteo constante de la lluvia y el crujido ocasional del vehículo. No hay tráfico. Bueno, casi ninguno. Un par de camiones pasaron hace un rato, pero ahora nada. Mis ojos pesaban, sabía lo peligroso que era, pero el cansancio era un enemigo que no perdonaba. Parpadeé lentamente, demasiado lento. Por un segundo, solo un segundo, cerré los ojos. El sobresalto me sacudió como una descarga eléctrica. El tráiler seguía en su carril, la carretera igual de desierta. Nada había cambiado, o eso creí. Por instinto, revisé la grabadora. Quizás había dicho algo en ese microsueño, alguna palabra arrastrada que delatara mi debilidad. Rebobiné unos segundos y escuché mi voz primero, luego un silencio y después otra voz rasposa, seca, como si las palabras se arrastraran desde el fondo de una garganta llena de tierra. Ahora yo conduzco. El corazón se me detuvo. Giré la cabeza instintivamente hacia el asiento del pasajero. Vacío. Revisé los espejos. Nada, solo la carretera y la lluvia. Una alucinación. Tenía que ser eso. El cansancio jugándome una mala pasada. Con dedos que apenas sentía míos, borré la grabación. Bitácora de Miguel Ángel Rojas, 3:23 AM, todo normal. Mentira. Apreté el volante con más fuerza, como si pudiera exprimir el miedo entre mis dedos. Seguí adelante, convenciéndome de que había sido mi imaginación, pero en el fondo algo se había quebrado, y esa voz seguía ahí, susurrando en mi cabeza. Ahora yo conduzco. Los días pasaron. Llegué a Monterrey, o al menos eso me dijeron. No recordaba el final del viaje. Sentado en mi pequeño departamento, las manos temblorosas sostenían la grabadora como si fuera un artefacto ajeno, algo que no debería existir. La había revisado una y otra vez desde aquella noche, buscando una explicación, un error, cualquier cosa que me confirmara que no estaba perdiendo la razón. Pero ahí estaba, decenas de grabaciones nuevas, ninguna con mi voz. Presioné play. No duermas, ya no te pertenece el cuerpo. La misma voz rasposa, pero ahora más clara, como si se hubiera acercado, como si ya no necesitara esconderse. Avancé. Otra grabación. No duermas, ya no te pertenece el cuerpo. Otra. No duermas, ya no te pertenece
pertenece el cuerpo, un mantra frío repetido una y otra vez en tonos ligeramente distintos, como si lo hubieran probado, perfeccionado, hasta que las palabras sonaban naturales, hasta que sonaban mías. Y entonces, la última, más larga, más cruel. Te dormiste, yo sigo al volante, tú ya no estás. Un escalofrío me recorrió la espalda, dejé caer la grabadora sobre la mesa y me llevé las manos a la cabeza, como si pudiera sacar esas palabras de mi mente. Pero algo no estaba bien. No eran solo mis pensamientos los que no encajaban, eran mis manos. Las miré fijamente, los nudillos más pronunciados, las venas demasiado marcadas, una cicatriz en el dedo índice que no recordaba tener. Me levanté de un salto, derribando la silla. El espejo del pasillo me esperaba, y aunque cada paso era una batalla, me obligué a avanzar. El reflejo que me devolvió no era el mío. Los ojos eran más hundidos, la boca más delgada. Una expresión que no era la de un hombre asustado, sino la de alguien que disfrutaba del miedo ajeno. Y entonces sonrió. Yo no. Él sí. Relato número 2. Me llamo Álvaro Ruiz. Llevo casi 15 años manejando tráiler por las carreteras de México. He visto accidentes, retenes extraños, hasta animales cruzando de la nada. Pero nada me preparó para lo que viví cerca de Tepic. Aquel tramo lo conozco de memoria. Era de noche, el camino solitario, y de pronto lo vi por el retrovisor. Un tsuru blanco, sin luces, siguiéndome de cerca. Intenté acelerar, cambiar de ruta, perderlo, pero siempre volvía, como si supiera dónde iba a estar. La autopista entre Guadalajara y Mazatlán es larga, solitaria, y en plena madrugada se convierte en un túnel de asfalto y sombras. Las luces del tráiler cortaban la oscuridad como un cuchillo, iluminando apenas lo suficiente para seguir adelante. No había otros vehículos, ni siquiera el destello lejano de un puesto de vigilancia. Solo yo, el rugido del motor y el zumbido hipnótico de las llantas sobre el pavimento, hasta que apareció el tsuru blanco. Lo vi por primera vez en el espejo retrovisor, un fantasma pálido flotando en la distancia, sin luces, sin prisa. Mantenía una separación exacta, como si midiera cada uno de mis movimientos. Probé acelerar. El tsuru aceleró. Frené ligeramente. El tsuru frenó. Coincidencia, pensé. Solo otro conductor nocturno, quizás con problemas mecánicos. Pero algo en la forma en que se movía, demasiado perfecto, demasiado calculado, me hizo apretar el volante con fuerza. Decidí probarlo. Tomé una curva cerrada y pisé el acelerador a fondo, alejándome de él. Cuando volví a mirar el retrovisor, el tsuru había desaparecido. Bien. Respiré aliviado hasta que llegué a la siguiente recta. Ahí estaba, detenido justo en medio del camino, como si lo hubieran dejado caer del cielo, sin luces, sin movimiento, como si llevara horas esperándome. La adrenalina me golpeó como un puño. Frené en seco, sintiendo como el tráiler temblaba bajo la fuerza de la detención. El corazón me latía en la garganta, pero el enojo era más fuerte que el miedo. Bajé del camión, el aire frío de la madrugada pegándose a mi piel. Mis pasos resonaban en el silencio mientras me acercaba al tsuru, listo para gritarle al imbécil que decidió jugar a asustar gente en medio de la nada.
La puerta del conductor estaba ligeramente abierta. Con un movimiento brusco, la abrí de golpe. Nada. El asiento estaba vacío. El volante inmóvil. El tablero cubierto por una fina capa de polvo, pero el motor seguía encendido, un ronquido bajo y constante que no debería existir. Miré hacia atrás, hacia mi tráiler, como si esperara encontrar una explicación allí, pero solo estaba la carretera, negra e infinita, y el silencio que ahora pesaba como una losa. Entonces, algo crujió dentro del Tsuru, un sonido eléctrico, débil al principio, como una radio mal sintonizada, y supe, incluso antes de acercarme, que lo que fuera que saliera de ahí no sería una señal de auxilio, no sería humano y, sobre todo, no sería algo de lo que pudiera escapar. El interior del Tsuru olía a polvo y gasolina vieja. El asiento del conductor estaba desgastado, como si alguien lo hubiera usado durante años, pero no había nadie, ni rastro de huellas, ni un documento olvidado, ni siquiera una mancha que delatara presencia humana. Solo ese motor funcionando, quieto pero vivo, como el corazón de una bestia dormida. Me incliné hacia el tablero, atraído por el sonido que no cesaba. La radio, una pieza antigua de botones oxidados, emitía un susurro entrecortado, estática al principio, luego fragmentos de voz, y entonces lo escuché. Era mi voz. El Tsuru está detrás. Ya lo vi. Aceleré, pero sigue ahí. El aire se me heló en los pulmones. Reconocí cada palabra, cada pausa. Era yo describiendo lo que acababa de vivir, como si alguien hubiera grabado mis pensamientos y los estuviera reproduciendo ahora. Curva cerrada. ¿Cómo llegó al frente? No hay nadie. No puede ser. Estoy bajando. Retrocedí instintivamente, golpeando la puerta con la espalda. La grabación continuaba, impecable, precisa, narrando mis movimientos como si los leyera de un guión, hasta que llegó la parte que nunca dije. Ahora, me toca seguirte a ti. La voz se distorsionó en esas últimas palabras, como si algo bajo la estática hubiera reído. Cerré la puerta del Tsuru de un golpe y corrí hacia mi tráiler. Las piernas me temblaban, pero el instinto de huir era más fuerte que el terror. Arranqué el motor y pisé el acelerador a fondo, sin mirar atrás. No reporté lo sucedido por radio. ¿Qué iba a decir? ¿Que un coche fantasma me estaba persiguiendo con grabaciones de mi propia voz? Me habrían tomado por loco, o peor, por un conductor demasiado cansado para seguir al volante. Pero esa noche, mientras las primeras luces del amanecer arañaban el horizonte, supe una cosa con certeza. Algo había salido de ese Tsuru. Y ahora me seguía. Relato número 3. Soy Juan Salazar, conductor de tráiler. He recorrido miles de kilómetros en la carretera a Reynosa, pero lo que me pasó una noche no lo puedo olvidar. Era una madrugada oscura, la autopista estaba vacía y de repente aparecieron 3 vehículos negros. No me adelantaban, no me dejaban pasar, solo me rodeaban, siempre a la misma distancia, sin frenar, sin acelerar. La carretera a Reynosa de noche es
Es un desfile interminable de sombras y soledad. Conduzco desde hace años y ya nada debería sorprenderme. Las apariciones fugaces en el borde del camino, los animales que cruzan demasiado despacio, las figuras que a veces parecen erguirse entre los matorrales. Todo eso es parte del viaje hasta esa noche. Fue en el kilómetro 120 cuando los vi. 3 vehículos negros, idénticos, surgiendo de la nada, como si hubieran estado esperándome. No hubo ruido de motor, ni luces previas. Solo aparecieron, perfectamente sincronizados. Uno a mi izquierda, otro a la derecha, el último justo detrás de mí. Y entonces encendieron sus luces altas. Un resplandor cegador me envolvió. No eran luces normales, no parpadeaban, no titilaban, solo ardían con una intensidad blanca y fría, como ojos que no necesitan pestañear. Pisé el freno instintivamente, pero ellos redujeron la velocidad al mismo tiempo, manteniendo la formación. Intenté acelerar y los 3 respondieron con una precisión imposible, como si leyeran mis intenciones antes de que mis músculos se movieran. El sudor frío me corría por la espalda. No podía salirme del carril, no podía cambiar de ritmo. Estaban controlando mi movimiento como un rebaño guiando a su presa. Kilómetro tras kilómetro, la carretera seguía igual, pero algo en el aire se había vuelto denso, como si el mundo fuera una maqueta y alguien hubiera olvidado ponerle más escenario. Entonces, uno a uno, comenzaron a desaparecer. El de la izquierda se desvaneció primero, sus contornos volviéndose niebla antes de esfumarse por completo. El de la derecha lo siguió, disolviéndose en la oscuridad sin un sonido. Solo quedó el de atrás, pegado a mi tráiler como una sombra fiel. Con manos temblorosas tomé mi celular y abrí la cámara. Si lograba grabarlo, tal vez podría entenderlo, racionalizarlo, pero la pantalla solo mostraba estática negra, como si la realidad se negara a ser capturada. Y entonces, en el retrovisor, vi que las luces del coche negro se apagaban, pero no se fue, solo se quedó allí, inmóvil, esperando. El cartel luminoso de la gasolinera parpadeaba como un faro en la noche cuando llegué. Mis dedos aferraban el volante con una fuerza que me dejó marcas rojas en las palmas. El vehículo negro había seguido mi tráiler hasta el estacionamiento, pero ahora permanecía inmóvil, con los faros apagados, a unos 20 metros de distancia. Entré al local con pasos demasiado rápidos. La campanilla de la puerta sonó como un grito en el silencio. El despachador, un hombre mayor con ojos cansados, levantó la vista de su revista. ¿Vio usted los coches negros que me seguían? Las palabras me salieron entrecortadas, como si alguien me apretara la garganta. El hombre palideció. Sus ojos se movieron hacia la ventana. Luego volvieron a mí con algo que reconocí al instante. Miedo. Llegaste solo, amigo, pero... Tragó saliva. Esas marcas en tu tráiler, ¿qué demonios son? Corrí hacia afuera antes de que terminara la frase. La luz amarillenta de los focos reveló lo que no había visto antes. Docenas, quizás cientos de huellas de manos marcadas en el polvo que cubría la puerta del tráiler. Pequeñas, demasiado pequeñas, con dedos alargados que dejaban surcos profundos en la suciedad. Algunas parecían frescas, otras casi borradas, como si hubieran estado allí durante días, semanas. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta del patrón. Todas las marcas venían desde abajo hacia arriba, como si alguien o algo hubiera estado trepando por el costado del vehículo durante todo el trayecto. El sonido de un motor al ralentí me hizo volver la cabeza. El coche negro seguía allí, exactamente donde te lo había dejado, con pasos lentos,
Como movido por una fuerza que no era mi voluntad, me acerqué. El asiento del conductor estaba vacío. Las llaves seguían puestas. Y en el tablero, justo encima del volante, una sola huella de mano pequeña, perfectamente marcada en el polvo. Cuando volví a mirar mi tráiler, las marcas habían cambiado de posición. Ahora formaban un círculo completo alrededor de la puerta, como dedos esperando aferrarse a algo, pues a algo, o a alguien. La última cosa que recuerdo es el sonido del motor del coche negro arrancando solo, mientras yo retrocedía hacia mi tráiler, hacia esas manos invisibles que ahora sabía me habían estado observando todo el tiempo. Relato número 4. Me llamo Antonio Ríos. Llevo más de 20 años en el volante, cruzando de punta a punta las carreteras de México. He visto de todo: accidentes, asaltos, animales cruzándose de la nada, pero nunca algo como esto. Hace una semana me ofrecieron un viaje bien pagado, transportar bloques de concreto sacados del viejo penal de las Islas Marías. Me dijeron que eran para una construcción. No hice muchas preguntas, como casi siempre. Solo cargué el remolque, firmé el papeleo y arranqué. La carga pesaba más de lo normal. No en kilos, sino en algo que no podía explicar. Los bloques de concreto, extraídos del viejo penal de las Islas Marías, se apilaban en mi remolque como lápidas sin nombre. Me habían dicho que eran restos de demolición, material para una obra pública cerca de Guadalajara. Pero cuando los cargadores los colocaron, lo hicieron con prisa, evitando tocar las superficies demasiado tiempo, como si quemaran. Salí de la costa al caer la noche. El mar, negro y silencioso, se alejaba en el retrovisor mientras la carretera se tragaba mis luces. No había tráfico, solo la línea amarilla intermitente y yo. Fue entonces cuando la radio se encendió sola. No estaba enchufada. La había desactivado antes de partir, como siempre. Pero de repente, el estático silbido se rompió con un grito. «¡Sáquenme de aquí!». La voz era distorsionada, como si hablara desde el fondo de un pozo. Otros gemidos se mezclaron, superponiéndose, llorando, suplicando. No fue mi culpa. Tengo frío, tanto frío. Déjenme salir. Apreté los botones de la radio, pero no respondía. Los gritos seguían, aumentando, hasta que una voz clara cortó el caos. Antonio, mi nombre. Dicho en un susurro que no venía de los parlantes, sino de atrás, del remolque. El camión se sacudió. Frené en el arcén, el corazón latiéndome en la garganta. Al bajar, el aire olía a sal podrida y a sangre vieja. Me acerqué al remolque, la linterna temblando en mi mano. Nada. Los bloques seguían intactos, las cadenas de sujeción firmes, pero en el silencio que siguió, lo escuché otra vez. Tú también tienes que pagar. Regresé a la cabina con la piel erizada. Al arrancar, la radio volvió a la estática normal, como si nada hubiera pasado. Miré el espejo retrovisor. Los bloques de concreto seguían ahí, pero ahora, en la oscuridad entre ellos, juré ver algo moviéndose. El motor gruñó con furia cuando el tráiler se negó a avanzar más. Pisé el acelerador hasta el fondo, pero fue como si algo enorme agarrara el remolque desde atrás, manteniéndolo clavado en ese punto de la carretera a las afueras de San Blas. El olor a goma quemada llenó la cabina cuando las llantas patinaron inútilmente sobre el asfalto. Bajé maldiciendo,
la linterna en una mano y una barra de hierro en la otra. La noche olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico que se pegaba al paladar. Las luces del tráiler pintaban sombras alargadas sobre la carretera vacía. Al acercarme al remolque, el primer detalle que noté fue la losa del centro. Una grieta serpenteaba desde su base hasta casi el tope, demasiado recta para ser natural. Al iluminarla mejor, vi que no era una grieta, sino un surco, como si algo hubiera estado rascando desde adentro durante años. Me arrodillé, sintiendo la grava clavándose en mis rodillas. El espacio bajo los bloques no debería haber existido, pero allí estaba, un hueco oscuro lo suficientemente grande como para que pasara un brazo, y en el borde, marcas, no simples arañazos, sino surcos profundos, 5 en paralelo, con restos oscuros y secos en sus crestas. El viento trajo entonces un sonido que me heló la sangre, un crujido húmedo viniendo desde dentro del bloque agrietado. Retrocedí tan rápido que caí de espaldas. La linterna rodó, iluminando por un instante la base de los otros bloques. Tierra fresca, todas tenían montículos de tierra recién removida bajo ellas, como si algo hubiera cavado su camino hacia afuera durante el viaje. Pasé la noche encerrado en la cabina, con las puertas trabadas y la barra de hierro sobre mis piernas. El sueño me venció cerca del amanecer, pero no duró mucho. El chirrido de metal retorciéndose me despertó. Algo estaba abriendo las cadenas del remolque. Los pasos que siguieron eran incorrectos, demasiado lentos. Se detuvieron justo debajo de mi ventana. No respiré, no parpadeé, hasta que el sonido continuó, alejándose hacia la parte trasera del tráiler. Al amanecer, revisé la dashcam. Las imágenes mostraban la noche en cámara rápida, nubes pasando, sombras de árboles meciéndose, nada más. Hasta que en el último frame, justo antes del amanecer, algo aparecía en el borde inferior, huellas brillantes como de alguien que hubiera salido del mar llevando el agua consigo, pero su forma, 5 dedos demasiado largos con una membrana oscura entre ellos. Si te ha gustado el vídeo, recuerda suscribirte y dar like, eso ayuda mucho al canal para seguir con más historias. Nos vemos en la próxima.